El recocido simulado va a ser entonces un algoritmo de optimización metaheurística que va a utilizar como metáfora los procesos termodinámicos que tienen lugar en el proceso de recocido como mecanismo de cuándo o no aceptar movimientos hacia soluciones peores. Este algoritmo, fue propuesto en un artículo súper famoso publicado en Science en el año 1983. Science es una de las mejores revistas científicas que existe, por Kirkpatrick, Gelath y Becky. El astra del resumen de este artículo es el que aparece a continuación. Vamos a leerlo. Dice, existe una conexión muy profunda y útil entre la mecánica estadística, el comportamiento de los sistemas que tienen muchos grados de libertad en equilibrio térmico a una temperatura finita, y la optimización combinatoria o multivariable, encontrar el mínimo de una función que depende a su vez de muchos parámetros. En este artículo ellos proporcionaban una detallada analogía con el proceso de annealing, que es el nombre en inglés del recocido en sólidos, proporcionando un marco para la optimización de las propiedades en sistemas muy complejos y grandes. Esta conexión entre la mecánica estadística proporciona nueva información y da una perspectiva diferente o heterodoxa a la optimización tradicional de los problemas y los métodos. Esta es la idea que tuvieron estos tres chicos para tratar de encontrar el proceso de optimización. Y aunque en el abstract parece complicado y la verdad es que es sorprendente que fuesen capaces de encontrar esta analogía en el proceso de optimización, una vez que entremos en ello, no os preocupéis, vais a ser capaces de entenderlo con muchísimo nivel de detalle. ¿En qué consiste la idea? La idea es que en este algoritmo vamos a ser capaces o vamos a intentar escapar de óptimos locales aceptando soluciones peores. Pero claro, no podemos aceptar soluciones peores de forma incontrolada. Si empezamos a vagar por el espacio de soluciones de cualquier forma, estamos acercándonos mucho a la búsqueda aleatoria, que no es una búsqueda eficiente como hemos visto en temas anteriores. Lo que vamos a hacer es simular un proceso de un parámetro que llamaremos temperatura, que va a controlar todo el proceso de aceptación de soluciones, que inicialmente será alto, permitiendo que las soluciones vaguen por el espacio de soluciones. Pero ese proceso de temperatura, ese parámetro, lo iremos bajando de tal forma que el proceso de aceptación irá decreciendo, iremos bajando. Y en las fases iniciales, cuando la temperatura es baja, ya no permitiremos movernos hacia soluciones peores. Cuando la temperatura es alta, nos moveremos y bajaremos sobre el espacio de soluciones, pero en las fases finales no. Trataremos de combinar el proceso haciendo un proceso de exploración por el espacio de soluciones en las fases iniciales del algoritmo, pero en las fases finales, cuando la temperatura sea baja, intensificaremos la búsqueda. La clave de todo este algoritmo, bueno, aquí tenéis el proceso de búsqueda por trayectorias, donde inicialmente la probabilidad de aceptar una solución peor es alta, pero va bajando. Como decía, la clave de todo este algoritmo es cómo vamos a implementar este proceso de aceptación en las fases iniciales más alta y en las fases finales más baja. Y aquí es donde radica la verdadera metáfora entre el proceso termodinámico y el proceso que vamos a implementar. Vamos con el proceso termodinámico. En el año 1953, Metropolis y otros autores proporcionaron un modelo simple para tratar de simular la evolución de un sólido sometido a un baño de calor para el equilibrio térmico. Y para ello utilizaron la distribución de probabilidad de Boltzmann. Básicamente lo que esta fórmula intenta indicar es que la probabilidad de un salto energético en un determinado sólido depende a través de una exponencial de dos valores. Depende de la temperatura, cuanto menor sea la temperatura, menos probable va a ser ese salto energético, y depende de cómo de grande sea el salto energético en sí mismo. Si el salto energético es muy grande, o sea, si tienes que hacer un salto hacia una situación de mayor energía muy alta, va a ser menos probable que un salto pequeño. Y además, pues tenemos aquí una constante, en la constante K, que se llama constante de Boltzmann. La idea es la siguiente. Imaginad que tenemos diferentes estados moleculares de un sólido, estamos a una determinada temperatura y a mayor valor aquí, mayor energía. Imaginad que este es un posible estado molecular y por casualidad vamos a intentar dar un salto energético. Puede ocurrir dos cosas, que desde esta posición inicial en la que partimos damos un salto hacia una situación de menor energía, por ejemplo un salto aquí, y si ese es el caso, un salto hacia la menor energía lo vamos a aceptar siempre, saltaremos y no hay ningún problema. Pero también podríamos lanzar otro dado para decir, bueno, pues vamos a intentar desde esta posición un salto aleatorio a una posición de mayor energía.
La probabilidad de aceptar ese nuevo salto de ese estado molecular a una situación de mayor energía va a depender de cómo de grande es el salto, es decir, va a ser más probable saltar de aquí a aquí que de aquí a una posición 4 o una posición 5, y va a depender también de la temperatura. Si estamos en una situación caliente, donde las moléculas tienen bastante energía, esos saltos sí que van a ser posible que ocurran. Mientras que cuando estamos en una situación de energía inferior, pues esos saltos van a ser más improbables. Las probabilidades de encontrar un sólido cuando está a una determinada temperatura, pues en estos casos serán así. En situaciones donde tenemos alta temperatura y el material está caliente, pues algunos estarán en situaciones de mínima energía porque volverán a saltos de menor energía con cierta probabilidad, pero muchos serán capaces de saltar a situaciones de mayor energía. En situaciones intermedias, donde la temperatura va bajando, esos saltos a situaciones de mayor o menor energía, pues dependerán. Las de menor energía, como hemos dicho, se aceptan, pero las de mayor energía a esos niveles de temperatura cada vez van a ser más improbables. Y en, en situaciones de mínima energía, pues alcanzaremos situaciones cercanas al estado fundamental. No se van a permitir saltos a situaciones de alta energía. Lo que ocurre con metales, por ejemplo, cuando hacemos un proceso de temple, es que estamos en una situación caliente donde tenemos el metal en esta energía y enfriamos muy deprisa, capturando esta estructura molecular que puede contener un montón de dislocaciones, puede estar alejada de la situación de mínima energía térmica o mínima energía interna. Lo que vamos a hacer nosotros es simular como si elevásemos el proceso a esta temperatura y vamos a enfriar de forma muy lenta hasta alcanzar este microestado fundamental y no quedarnos en una situación metaestable como sería esta.